El hecho de hacer un video en este ambiente, en Valle Nevado, es un poco refrescar las ideas respecto de lo habitual que se hace en materia de audiovisual o en general. La idea es, la verdad, hacer entretenido temas que pueden resultar bastante confusos o complejos para el estudiante que comienza. La verdad es que para mí esto es una diversión, el estudiar Derecho, y siempre lo ha sido. Desgraciadamente no ha sido un negocio, pero es muy entretenido. Por eso que les acompaño desde este punto de Chile con este video. En este video estamos ampliando los conceptos de cosa y objeto del derecho. En esa comprensión de los derechos como cosas, indudablemente pareciera ser una cuestión latamente discutida en la que se ha de considerarse también como cosas a los derechos, que no son más que abstracciones jurídicas. El tema se relaciona estrechamente con la noción de derecho subjetivo que nosotros ya vimos en otros videos, y en todo caso vamos a tratar de ampliar un poquito con conceptos de don Daniel Penailillo, brillante profesor, en relación al tema de los bienes. Posteriormente en obligaciones quizás veamos al profesor Mesa Barro, o como lo hicimos en los videos del derecho civil introductorio, al profesor Rosas, entre otros, a Bodano, en fin. En este caso vamos siguiendo al profesor Penailillo, en su obra La propiedad y otros derechos reales, la tercera edición. Él brillantemente, como decíamos, nos logra introducir en el tema de la cosa y objeto del derecho. Y dice que la doctrina no da por coincidentes los conceptos de cosa y objeto de derecho. El objeto del derecho puede recaer sobre las cosas, pero no solo sobre ellas. Con referencia a los derechos subjetivos patrimoniales, puede observarse que, tratándose de los derechos reales, estos recaen sobre las cosas. El objeto del derecho real es una cosa determinada, y como vemos, en cuanto a los derechos personales, su objeto consiste en la prestación del deudor, y esa prestación supera el concepto jurídico de cosa, dice el profesor Penailillo. Ahora, si la prestación consiste en dar algo, se aprecia una vinculación estrecha entre el objeto del derecho y la cosa. El objeto consiste, en cierto respecto, en la cosa, pero si la prestación, es decir, hacer o no hacer algo, entonces ya no recae sobre la cosa, sino sobre una conducta positiva o negativa que se tiene que adoptar por parte del deudor. Ahora, esta precisión en los conceptos, principalmente el concepto de bien, tampoco se describe unánimemente. Una doctrina bastante divulgada entiende que entre las cosas y los bienes existe la relación género-especie que tratamos de ilustrar en este esquema, ¿ya? Bienes son las cosas que, prestando una utilidad para el hombre, son susceptibles de apropiación. Aquí en este esquema nosotros hemos tratado de destacar algunas características. Estas expresiones obligan a formular algunas dudas. ¿Cuáles? ¿Es previo precisar el alcance de esa utilidad? Se asimila a la valoración económica, según se ha visto. Exigida por algunos, ya en la cosa, dicha utilidad presenta características de subjetividad y de relatividad que sería necesario determinar en cada caso concreto. La llamada cantidad no inferior a las necesidades humanas, como principio de medida de utilidad, puede contribuir a soluciones, pero siempre que la utilidad sea exigida. En cuanto a la apropiación, en ella influye la naturaleza de ciertas entidades como aprehensibles o no por el ser humano, y la capacidad de aprehensión de éste, y debe precisarse también la
referencia a la clase de apropiación que se piensa, ya que puede exigirse que sea apropiable por los particulares o estimarse suficiente que pueda ser apropiada por la colectividad, por ejemplo, representada por el Estado. En ello influirá una vez más la naturaleza del objeto. El alta mar, por ejemplo, sería naturalmente inapropiable. Ya lo vamos a ver con un esquema que vamos a clasificar todo esto. Y también la reglamentación positiva, que puede excluir arbitrariamente ciertas cosas del ámbito del dominio privado. Un aspecto bien importante que debemos dejar claro en este video es que el Código Civil chileno no define lo que es cosa, ni bien, y como otras codificaciones es ajeno a la discusión doctrinaria y posible distinción entre cosa y bien. Emplea las expresiones indistintamente, mencionándolas una por otra desde el inicial del artículo 565 hacia adelante. Puede observarse la sinonimia, ¿ya? En el lenguaje jurídico habitual. Ocurre, por tanto, aquí en este contexto nosotros estamos guiándonos por el profesor Penailillo para tratar de comprender el tema y seguimos ese camino, ¿ya? Es bien importante entender, ¿ya?, que los anteriores no son más que puntos de partida o elementos de juicio que pueden conducir a una noción aproximada de las cosas y bienes y permiten con mayores antecedentes adoptar ciertos criterios y posiciones en situaciones de duda, ¿ya? Y es el caso de sentirse eximido del deber de formular acabadamente el contenido de estos dos conceptos. Se dice que para definir un término se recurre siempre a otro y luego para definir este se utiliza otro, de modo que para hacer infinita la remisión es necesario dar por supuesto algunos conceptos primarios con la acepción aproximada, tácitamente aceptada. Por lo tanto, los conceptos que aquí mencionamos y en el anterior video en relación al mismo tema, sobre todo el de cosa, pertenecen a esa categoría. Los textos legales en Chile, la materia tiene sede legal principalmente en el libro segundo del Código Civil, de los bienes y su dominio, posesión, uso y goce, para que nos ubiquemos en la geografía de código. Pero también se encuentran muchas otras a través de todo el código y en leyes especiales, como se va a ver. Entonces, es bien importante partir ya de plano en lo que vamos a ver las clasificaciones, habiendo al menos considerado esta clásica introducción a los bienes que toda la doctrina hace, separando lo que es cosa y es bien. En este cuadro ilustrativo intentamos dejar a la vista esa imagen destacando la relación género-especie que ya habíamos mencionado en el video anterior.